Hola, hola, buenas noches. Hoy es martes 9 de octubre del 2022 y estamos Agosto. de agosto. Uy, ya me quiero adelantar. De agosto de 2022 y estamos en la escuela de la vida. Y vamos a presentar el tema actitud y mentalidad positiva. Yo soy el doctor Antonio Rangel y nos acompañan Blanca Estela Guzmán Fuerte de León, Guanajuato y Miriam Rangel de... ¿De dónde? Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. Sí, muy bien, correctísimo. Más los que se presenten después. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, estamos muy bien. Muy bien. Entonces, ¿sí ven la presentación? ¿Sí pueden ver en su pantalla la presentación? Sí. Muy bien. Entonces, si se fijan, este tema es muy interesante. Es sencillo, pero a la vez profundo, ¿eh? Porque, como dice aquí, estrategias para tener una actitud mental positiva. Y se fijan en la imagen, pues vemos aquí una jovencita muy linda y que denota una actitud muy positiva y está tocándose la cabeza como queriendo decir, aquí está la inteligencia o aquí está la clave. La clave está en la mente. Y la clave está en tener una actitud positiva, pero adecuada. Vamos a hablar de eso porque hay actitudes positivas que no son adecuadas y son hasta insanas y dañinas. Y luego aquí en esta otra imagen vemos las estrategias para tener una actitud mental positiva. Y vemos un joven que se ve muy positivo y alrededor de él pues mucha gente negativa. Y es lo que vamos a ver en qué consiste esta actitud y cómo obtenerla y cómo mantenerla, que sería lo difícil. Y ahora vamos a hablar de una frase de Winston Churchill. Él dijo una vez, ¿se acuerdan ustedes quién era Winston Churchill? ¿O Churchill? ¿Cómo se pronuncia, María? Era el presidente del Parlamento de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue el que sacó adelante la guerra junto con los aliados y resistieron los bombardeos de los nazis. Entonces es una gran persona y reconocida mundialmente. Y dijo, la actitud es una insignificancia que marca la diferencia. Y está bien dicho, porque parece tan insignificante que dice uno, ¿cómo que no haces con la actitud? Ya se van a hacer tantas cosas. Pues sí, imagínense una actitud adecuada, positiva, fuerte y decidida, y una actitud indecisa, bien lo dijo Henry Ford. Si crees que se puede, estás en lo correcto. Si crees que no se puede, también estás en lo correcto. Esta actitud deprimida y negativa, pues va a ser muy difícil que realices algo. Y más difícil si es algo complejo, complicado y difícil de realizar. ¿Qué les parece esta frase? ¿Están de acuerdo en eso? Sí, claro que sí, cómo no. Sí. Sí, ¿verdad? Es esa pequeña insignificancia que marca la diferencia. Y vamos a explicar qué es la actitud. Es la postura o disposición que se manifiesta exteriormente mediante expresiones faciales, gestos, desplantes corporales, verbalizaciones y o acciones. Luego se ven las personas. Si ustedes saben leer el lenguaje corporal, ¿no? Se ven a las personas cómo están, si están deprimidas, están decaídas, están alegres, a la actitud decidida, fuerte, o bien se ven con una actitud deprimente. Porque las actitudes son manifestaciones exteriores producidas por estados de ánimo, instintos, emociones, sentimientos o pensamientos que existen en cada persona. Y los instintos y emociones y sentimientos
producen estados internos que se manifiestan como actitudes externas. Se reflejan en la expresión del rostro, la expresión corporal. En medicina se le denomina facies. ¿Cómo es su facies del paciente? Es una facies decaída, deprimida, semblante enfermizo o resplandeciente. Y eso habla de cómo está la persona por dentro, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y cuando hay una constante de comportamiento en individuos o grupos, también se dice que hay una actitud. Tenían una actitud del grupo, tenían una actitud agresiva, o optimista, o pesimista, etcétera, etcétera. ¿Y por qué estas actitudes? Porque a veces pueden proteger ante situaciones difíciles, como cuando se adopta una actitud agresiva ante la posibilidad de una queja o regaño. Una persona que la van a regañar, adopta una actitud agresiva y ya impide que la regañen tan fuerte, o alguien lo va a atacar y si ve que se pone en actitud agresiva y de defensa, pues ya puede inhibir ese ataque. Y también hay actitudes de amenaza, de ternura, y actitudes para hacer huir a un adversario, para atraer, todo tipo de actitudes. Y casi siempre, cuando se sabe leer las actitudes corporales, se puede ver cómo está la persona y cuáles son sus intenciones. Casi siempre, salvo casos de individuos muy astutos que no manifiestan su actitud o pueden hacerlo de tal manera que engañan a las personas, porque parece que tienen una actitud muy suave, pero están nada más buscando silenciosamente la forma de introducirse y después aprovecharse. Me estoy acordando de un programa que se llamaba como Lie to Me, ¿sí, Mari? Un programa de televisión que me gustaba ver. Lie to me quiere decir miénteme. ¿Es Sí, eso? sí, así era. Un programa de televisión de un par de detectives, hombre y mujer, que se encargaban de estudiar a los individuos por su postura corporal y expresión facial. Y decían, y ellos los estudiaban y le hacían seguimiento, y los estudiaban y decían, ve esta expresión de su boca, la comisura de sus labios, y ya interpretaban todo y resolvían los problemas, los casos, pero de una manera muy inteligente y psicológica, revisando todas sus actitudes y todas sus expresiones, pero inconscientes, ¿no? Y las revisaban y encontraban todos estos datos, hacían sus hipótesis, y entonces pues, con base a eso ya buscaban las pistas hasta que descubrían a los culpables. Muy interesante. Y esto solamente lo consiguen pues las personas entrenadas para leer el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Y es muy interesante. Sí se puede pues, pero habría que estar muy preparado para ver todo eso y conocer todo eso. Entonces, ya sabemos nosotros pues que los estados internos placenteros o desagradables son producidos por sustancias químicas llamadas neurotransmisores, porque actúan sobre los órganos del encéfalo, amígdala, tálamo, hipotálamo, sustancia gris, y producen estados de tranquilidad y placer o estrés y excitación. Y estas son liberadas como consecuencia de los acontecimientos que se dan en el exterior o bien por programas internos. Si hay una persona ya muy programada para la negatividad, aunque no le ocurra nada del exterior, solito se está reciclando. O bien para la positividad, aunque no esté tan positivo el ambiente externo, la persona puede mantenerse internamente porque ya creó esos programas y ya su propio cerebro está produciendo endorfinas que le ayudan a sentirse bien, tener sensaciones placenteras aunque esté solo o con una música, con algo que tenga una pequeña actividad, o bien hormonas del estrés que le están haciendo sentir estresado, crítico o desesperado, dependiendo cómo esté la persona, cómo se haya programado internamente. ¿Sí se entiende? Porque normalmente, pues, cuando hay estímulos gratos, se liberan sustancias que producen sensaciones placenteras como serotonina, dopamina, prolactina. Pero si los acontecimientos no son gratos, se liberan sustancias del estrés y excitación como el glutamato, cortisol, adrenalina, etcétera, que producen ese estrés
y estado interno de inquietud y excitación. Sí se entiende, ¿verdad? Eso es en condiciones normales. Pero si esto, vamos, una persona continúa en su vida y logra programarse y mantenerse la mayor parte del tiempo así, se forma un programa dentro, porque todo esto queda grabado en el subconsciente y nuestra respuesta y nuestras actitudes y la voz interna va programando el subconsciente. Y entonces ya es una tendencia inconsciente que se suscita menor estímulo o que ya se trae dentro. Y por eso las personas joviales han aprendido a disfrutar de la vida, lo hacen hasta con las cosas pequeñas, aunque tengan casi nada o poquito, porque ya aprendieron y ya establecieron ese programa en su subconsciente. Y obviamente se refleja como una actitud externa. Y las personas gruñonas que ya están programadas para fastidiarse, todo lo toman negativamente, reaccionan con disgusto, enojo o violencia al más mínimo estímulo, a veces sin ningún estímulo externo. Ya están así, pues, programadas. Y a estas personas, aunque se les diga algo positivo, lo interpretan como un reclamo, algo negativo, y es muy difícil, pues, con las personas cuando tienen ese tipo de programación. Y luego podemos decir que hay muchos tipos de actitudes, dependiendo de las circunstancias en que nos encontremos. Pueden ser positivas o negativas, flexibles o inflexibles, maduras o inmaduras. Positivas y negativas, cuando sabemos ver el lado positivo de las cosas, buscarlo. Y ver siempre el lado positivo y buscarlo. Negativas, cuando se está viendo siempre el lado negativo de la situación. Como el vaso medio vacío y medio lleno. Flexibles y inflexibles, cuando la persona tiene una actitud flexible y dice, bueno, vamos viendo, veamos. Está pasando algo desagradable, bueno, vamos viendo y vamos analizando y puede que tengas razón en lo que tú dices. Inflexibles cuando se cierran y dicen, no, nada más lo que yo digo es lo bueno. Nadie más tiene la razón. Maduras e inmaduras cuando ya saben oír, escuchar, analizar y son más objetivas. Inmaduras cuando no saben oír, escuchar y no son objetivas, nomás se van con su propia subjetividad, con lo que ellas piensan y están reaccionando de esa manera. Entonces, por eso es importante, pues, saber todo esto y empezar a programarnos con la actitud positiva, pensar positivos y buscar esa forma de estarse programando para tener esa armonía interior. Y si se logra eso, pues la persona ya va madurando poco a poquito, se hace más objetiva, más armoniosa y obviamente le va más bien en la vida, porque está lanzando eso al universo y eso se le va a regresar. Entonces es muy importante ver esto. Aquí estamos, en este apartado se presenta el manejo de los impulsos. ¿Por qué? Porque es muy importante, pues, para la actitud saber manejar los impulsos. Y hace referencia al lóbulo frontal de la corteza cerebral, que recibe los impulsos instintivos y emocionales que provienen de los núcleos instintivo y emocional, los modula y suaviza disminuyendo su intensidad. Ya pueden así ser manejados por el consciente. Pueden hacerlos esperar, buscar una salida, etc. Y este lóbulo frontal funciona como los controles de la televisión que permiten regular y modular la señal que llega al receptor, la luz, el sonido y todo lo demás, el tipo de imagen. Y cuanto mejores son los sistemas de control, pues más bien se gobierna el aparato. Y si no hay buenos sistemas de control, pues va a ser muy difícil gobernar el aparato o de plano no se va a poder manejar. ¿Y por qué decimos esto? Porque el lóbulo frontal era casi inexistente en los homínidos, en chimpancés, gorilas, y en los homínidos y antecesores simiescos de los humanos. Casi inexistente. Y empezó a aparecer en el Homo sapiens hace 200,000 años y fue evolucionando poco a poco con el desarrollo social y las civilizaciones hasta alcanzar el nivel actual, el que nos permite a los humanos tener control sobre los impulsos. Cierto control. Pero si se practica esto, ya tenemos ahí el lóbulo frontal, nosotros ya nacemos con él porque genéticamente está programado.
Pero si no se practica, si no se activa, entonces no se desarrollan las interconexiones neuronales, la sinapsis, para que sea eficiente este control de los impulsos. Y por eso es muy importante activarlo y estar atento de todos estos detalles para generar esas interconexiones neuronales y que se multipliquen mediante la práctica constante, y con eso logramos que nuestro lóbulo frontal sea más eficiente. No nos va a crecer la frente así como ponen a los seres humanos del futuro, con una cabezota como de balón, pero con lo que se tiene es más que suficiente, porque no se utiliza todo el aparato cerebral, no se utiliza. Entonces lo que importa no es el tamaño de la cabeza, sino el número de interconexiones. De hecho, he oído algunos comentarios y he visto unos estudios que dicen que las personas que tienen la cabeza más chica son más inteligentes, aunque es una forma de decirlo, ¿eh? No hay ningún estudio científico que lo demuestre, pero como que son más aplicados. ¿Por qué? Pues porque no importa el volumen del cerebro que sea tan grandote, sino que lo que importa son las conexiones interneuronales que se hayan desarrollado. Y entonces, a la medida que se desarrolla el cerebro frontal, que tiene más capacidad de manejar todos los impulsos. Y por eso es importante, pues, conocer todo esto para conocer las actitudes y cambiar, poder modificar las actitudes. Si ya conocemos nosotros estas bases fisiológicas, y luego ya nos vamos con los elementos psicológicos y podemos ver cómo vamos a cambiar esas actitudes para que sean más agradables y favorables para nosotros. Ahora vamos a pasar a ver las técnicas para cambiar las actitudes. Y aquí pónganse listos porque vienen algunas interesantes y que se pueden poner en práctica. Y aquí decimos al principio que tú no puedes elegir las situaciones que se te presentan, pero sí puedes elegir la actitud que adoptarás ante esas situaciones. O sea, la forma en que tú respondes internamente, primero, porque tu respuesta externa depende de tu percepción interna y de tu sistema de control interno ante una situación. De hecho, ante una misma situación, las personas reaccionan de manera muy distinta, dependiendo de su capacidad. Entonces, si elige la actitud positiva, aunque implique mayor esfuerzo, los resultados van a ser más halagadores, sobre todo si se repite esta constantemente, porque se va grabando y se forma esa programación. Y ahora, si se logra establecer esto en la vida, va a convertirse en una persona positiva, jovial, alegre y propositiva, que busque y encuentra soluciones a cualquier problema que se le presente, y que ya después, cuando tiene un problema, no lo ve como una situación crítica o inevitable, sino que lo ve como una oportunidad para resolverlo y acrecentar más su acervo de capacidades. Y entonces, por eso es importante, pues, identificarnos con las personas, palabras, frases y eventos positivos, y nos sintonizamos con las actitudes armoniosas y maduras y equilibradas. Y por eso es importante siempre estar atentos a nuestra forma de pensar, de sentir, de reaccionar, a la voz interior. Muy importante. Y hay un dato interesante que dice que el 90% de las actividades son las mismas día a día. Si se fijan, estamos repitiendo: levantarnos, comer, lavarnos los dientes, ir al baño, preparar alimentos y hacer algún trabajo que nosotros desarrollamos. Y generalmente es lo mismo, lo estamos haciendo de manera casi automática, sobre todo las personas adultas. Los jóvenes están aprendiendo muchas cosas, pero las personas adultas ya aprendieron la mayor parte de las cosas, y el 90% de sus actividades son las mismas o muy semejantes cada día. Pero tenemos un 10% que podemos hacer de manera diferente. Entonces, si aprovechamos este 10%, y sobre todo los que estudiamos y nos preparamos cada vez y vemos cosas nuevas, entonces tenemos esa posibilidad de estar reforzando todos esos elementos que nosotros queremos reforzar y queremos crear dentro de nosotros. Y para eso es importante aplicarse constantemente para hacerse consciente y analizar qué actitud, qué forma de pensar, qué frases, qué palabras y qué obras nuestras son positivas y cuáles no.
Y recordando que la mayor parte de los problemas han sido causados por actitudes, pensamientos, frases, palabras y obras inadecuadas. Y eso es una cuestión irrevocable. Si nosotros nos ponemos a mantener esta actitud positiva, podemos progresar y podemos ver al elemento interno, ese elemento que a veces nos molesta a nosotros mismos, esa parte nuestra, ese yo inferior o ego personal que se disgusta cuando algo no le agrada. Es importante saber reconocerlo para quitarle ese impulso y esa fuerza conscientemente, porque desgraciadamente lo traemos de manera ancestral. Así han reaccionado nuestros ancestros, así han reaccionado nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos. Pero si nos hacemos nosotros conscientes de esto, podemos manejarlo de una manera más adecuada. Y ya cuando reconocemos la problemática interna y la identificamos, se van dando los pasos para resolverla. Y así la persona va madurando y se acostumbra a estar siempre alerta de sus actitudes, instintos, emociones, pensamientos, palabras y obras. Después se forma un hábito, como eso de estar siempre viendo, analizando. Se forma un hábito y se hace de manera automática. Y así se puede discernir si son positivos, flexibles y maduros o negativos, inflexibles o inmaduros. Y ya sabemos cuál tenemos que eliminar y cuáles vamos a reforzar. Es algo así como el jardín. Si se fijan ustedes, si ustedes dejan el jardín abandonado, se cubre de maleza y mata a las florecitas, a las plantitas buenas que tenían y a las florecitas que había. ¿Por qué? Porque esa hierba, esa maleza crece más rápido y así es también en la mente. Todas estas cuestiones más negativas y críticas crecen más rápidamente si no estamos atentos. Y si hay un buen jardinero, el jardinero arranca la hierba mala, arranca la maleza y permite que florezcan las flores y las hierbas bonitas. Es lo mismo la mente. Y por eso es importante también buscar personas, situaciones, pensamientos, la música. La música es muy importante porque llega al subconsciente. Entonces, si encontramos esas cosas y esa música bonita que nos hace sentir alegres, y nos hacen sonreír, y hablamos bien de todos y de nosotros mismos, y así estamos estableciendo actitudes, emociones, sentimientos y pensamientos, palabras y obras positivos en nuestra vida. Aunque aquí hay una objeción, porque algunos dirán, ¿cómo voy a decir que me siento bien cuando en realidad me siento mal? Pero el pequeño secreto consiste en no aceptar en nosotros ningún elemento negativo, porque es como la basura. Si la aceptamos, se nos acumula y nos llena y nos inunda. Pero sí podemos no aceptarla, pero sí reconocerla. Le decimos, existe basura en nuestra casa. Ajá, ¿y la quiero aquí? ¿Quiero que esté aquí llenándome, acumulándose o no la quiero? No la quiero, entonces la voy a sacar. Voy a limpiar la casa. Es parte pues de la vida esto, pero necesitamos estar siempre limpiando y manteniendo limpio. Siempre y cuando nos hagamos conscientes de esto y no aceptemos y no lleguemos a ese estado de decaimiento que se deja que todo se decaiga. Entonces, si reconocemos esto, puedes decir, reconozco que me siento mal, pero esto no lo acepto en mí, porque yo creo en las actitudes positivas. Porque si no, se hace un círculo vicioso. Me siento mal, me pongo mal, me va más mal, me pongo más mal, y es cosa de nunca acabar. Pero entonces, si se rompe internamente en la mente con la actitud positiva y se piensa, pero tengo cosas buenas, tengo esto y además me han ocurrido cosas buenas. Y si lo hago así, empiezo a pensar más positivo y a hacer cosas más positivas y a buscar cosas positivas y se me regresan esas cosas positivas y se hace un círculo virtuoso. Más contento, más positivo, más cosas buenas me ocurren y me sigo poniendo más positivo. Y es muy importante cuando alguien tenga una situación desagradable, puede hacer una pequeña técnica que se le llama anclaje. Consiste en como echar un ancla a los barcos, ¿no?
echar un ancla para sujetarse en vez de que no se lo lleve la corriente. Entonces se busca un estado placentero con emoción, intensidad y determinación y algo que haya sido muy grato para nosotros. Todos hemos tenido estados placenteros. Un cumpleaños, un encuentro, una situación bonita, agradable, hermosa. Y se fija en la mente como algo importante, que no se vaya, que ahí la tengamos a mano. Como aquí en el WhatsApp hay ciertos programas que se pueden fijar, y ya quedan al principio, ya dejarlos ya fijos en la mente. Y cuando hay una situación difícil o desagradable, entonces traemos esa sensación bella y agradable. Y esto nos permite ya sentirnos positivos un poquito, contrarrestar lo negativo, y podemos pensar, hablar y actuar ya positivamente poco a poquito. Pero es un entrenamiento, ¿eh? Aquí el pequeño problema de esto consiste en que hay que repetirlo que cada vez que la situación se presente y siempre por mucho tiempo. Porque parece que normalmente está la programación negativa, todo lo negativo está programado y es lo que predomina, por desgracia. Y es como todo, tiene que repetirse mucho tiempo y mantenerse para que se establezca. Simplemente como se dice, de la meditación viparita, consiste en empezar a subir la respiración y después interiorizar poco a poco. Pero para eso se requiere tener la habilidad de mantener la atención, la mente fija, por lo menos un minutito ahí en la respiración, en este caso. Pero muy pocas personas pueden hacerlo porque no tienen esa habilidad desarrollada. Tienen que practicarlo, practicarlo, practicarlo hasta que se desarrolle esa habilidad, esa capacidad. No es nada fácil. De hecho, se dice en el budismo zen que para tener la mente en blanco, bueno, ya es más difícil. La mente en blanco se requieren 3 años de práctica intensa para poder tener un minuto en blanco la mente. Y es verdad, pero por fortuna en el mindfulness, en la meditación viparita, que está tomado de ahí, el mindfulness, la meditación viparita. Por fortuna no se requiere tener la mente en blanco, que es más difícil. Se requiere mantenerla fija en algo tan sencillo como es la respiración, tan fácil de percibir, porque también la podemos poner en latido cardíaco, pero es más difícil de percibir, pero la respiración está muy a nuestro alcance, la sentimos perfectamente y ahí podemos mantenerla. Eso para lograr el objetivo de poder manejar un poco la mente. Y con eso, si logramos eso, ya podemos dar los siguientes pasos, porque no es sencillo. Parece fácil, pero no es sencillo. Y aquí hay un ejemplo de transmutación de un estado de molestia en otro agradable. Obviamente, en una persona que ya tiene la capacidad de hacerlo, no todas las personas ni siquiera conocen eso y mucho menos tienen la capacidad de hacerlo. Vamos a presentarlo y ustedes me dicen si es que les parece factible hacer esto o si de plano es misión imposible. Este ejemplo de transmutación de un estado de molestia a otro agradable es el de un caso de un padre de familia que después de haber discutido con su esposa se encuentra con su hijo, quien le pide que juegue con él. Un padre inmaduro transfiere a su hijo el coraje, hace la transferencia de ese coraje que trae, que no puede estar con la esposa, pero con su hijo sí puede, y lo regaña o hasta le pega. O quítate, muchacho, no estés molestando. Otro menos inmaduro le dice, en este momento no puedo jugar porque no me siento bien, después jugamos. Por lo menos ya no lo maltrató. Y si es un padre maduro y que ya logra mantener la cordura y piensa en su hijo y ya tiene la capacidad de manejar sus estados internos, piensa, mi niño no tiene la culpa de esta molestia que traigo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a transmutar internamente, voy a buscar cosas bonitas, me voy a poder jugar con él y ya jugando se me va a olvidar el mal rato. Y hace un lado su fastidio, se envuelve en el juego, ríe, disfruta y pasa ese mal momento. Y así le fue posible dejar atrás esas molestias que traía, transmutando el estado de malestar en otro de alegría y bienestar. Pero no se trata, pues, de hacerlo de manera mágica.
Tiene que haber un proceso interior y tiene que haber una capacitación para hacerlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que puede hacerse esto? ¿Sí o no? ¿Les parece factible hacerlo? ¿Que se puede hacer? ¿Qué piensan? Sí, pues sí, sí se puede hacer. Yo creo que todo tiene una razón de ser y, y las cosas siempre son de alguna manera perfectas para mí. Entonces siempre nos traen un aprendizaje, siempre nos traen una enseñanza. Eh, a mí sí me ha ayudado mucho esta parte de siempre pensar positiva en lo personal, solamente que también hay momentos en la vida que me he pasado difícil, como cuando en la etapa que lo encontré a usted, aún así comprendía que todo era para bien. Siempre, en realidad las cosas que van pasando es porque nosotros estamos evolucionando, pero en el momento pues no se ve, no se sabe que aquella era una lección, era un aprendizaje que traía cosas mejores. Por decir yo ahorita un ejemplo, yo ayer fue asaltado en mi negocio el encargado, entonces lo asaltaron a mano armada y pues yo lo primero pues me apuré, pero por él, porque dije espero que no le hayan hecho nada. No me ocupaba otra cosa más que el pensar que le pudiera haber hecho algo. Entonces ya cuando me comunico y todo con él, pues veo que él está bien. Entonces él me dice, yo pensé que usted iba a llegar muy enojada, porque yo en mis antiguos trabajos, yo sufrí 2 asaltos. No, tres, sí, 2 en los trabajos y uno en la calle. Y me dice, entonces yo creía que iba a llegar como en los supermercados, que mis jefes, mi gerente me mandaba a hablar cuando había robo y pues me cobraban hasta las cosas, que se habían robado parte de las cosas. Y le dije, no, en realidad no. Le dije, yo ya esperaba, no lo programé, pero en realidad yo le decía a usted que no tuviera miedo, porque desde que usted entró aquí, lo vi con ese temor. Entonces usted solamente trajo la experiencia de su vida de lo que usted temía. Los miedos se materializan. Entonces era su experiencia. Pero en realidad aquí todos tenemos que aprender. Yo tengo que trabajar el equilibrio. Usted tiene que enfrentar el miedo al robo y el que robó tiene que tener también su aprendizaje y su lección. A final de cuentas todos estamos aprendiendo. El otro nada más viene y nos mueve el piso. Y también él hace su trabajo. Entonces, ¿qué queda? Agradecer siempre los eventos que pasen. Para mi punto de vista es agradecerlos. ¿Por qué? Porque yo estoy en el otro lado de la moneda. Hoy me tocó estar acá y de robar y ser robada, pues ni una, no está bonita, ¿verdad? O sea, no está bonita la historia, pero de alguna manera, si me robaron es porque yo vivo mejor. Entonces no me queda más que pedir por la otra persona y pues claro que la justicia haga su parte, las autoridades correspondientes, pero en realidad siempre hay una razón de ser. Y yo lo veo así, entonces sí es cierto, cuando tú tienes una mente positiva, pues tú vibras ahí. ¿Qué pasa? El universo entiende como este lenguaje. Entonces, al vibrar tú así somos como notas musicales. Si tú estás contento, si tú, bueno, no va a estar contento, pero en realidad sí, o sea, yo miré a la cara a los proveedores cuando llegué y rápido le digo al señor cómo está, le tocó ver a su esposa y su esposa estaba muy mal. Y le dije, ¿cómo están? O sea, y ya les dije, tranquilos, aquí no pasa nada, usted tenía que aprender y enfrentar esta historia. Y si usted no quita ese miedo, va a seguir repitiendo estos escenarios. Y, y los proveedores pues se quedaron así como viendo y como que dijeron, bueno, está, pues como que, ¿por qué no está enojada? Y hace, pues es que, ¿qué me voy a ganar? Todo me va a salir mal. Entonces lo mejor es respirar profundo y agradecer. Para mi punto de vista es agradecer. Muy bien. Y Mari, ¿tú qué piensas? ¿Crees que pueda lograrse transmutar eso? Sí, yo creo que sí se puede hacer, pero sin duda hay que hacer mucho trabajo constantemente para poder cambiar esa programación interna que lleva uno. Pero sí, yo sé porque yo he hecho así trabajos similares en donde he usado afirmaciones
constantemente, que te van cambiando a estos programas anteriores. Y si se puede, como no. Pero yo tengo aquí una pregunta. Yo he visto niños así pequeñitos, no recién nacidos, pues más grandecitos, pero ya yo me he dado cuenta que hay niños que ya nacen con esa personalidad de alegres o de no alegres o de positivos o de negativos. Por algo, aparentemente, pues ya esos niños traen esa personalidad de nacimiento a veces. A mí me da la impresión, yo sé que también tiene mucho que ver, claro, el ambiente en que se crían y los programas que se les van poniendo a los niños, pero a mí me da la impresión que a veces ya los niños nacen así. Ujú. Sí, sí, ya lo habíamos dicho, ¿recuerdan? Hay muchos factores ahí, pues, hasta astrológicos, de los que estudian la astrología dicen tal influencia de acá, tal influencia de allá, pero aún eso es kármico, ¿no? Corresponden a lo que ya dijimos, a la secuencia de vida. O sea, como almas vivientes, cada día de clase, cada vida corresponde como un día de clases y cómo se vivió y cómo se quedó. Y así va a regresar. Va a regresar el otro día con la misma actitud. Si fue un gruñón, va a regresar gruñón. Ay, les platico de una señora que iba conmigo a consulta, señora Morenita, llevaba una niña chiquita, como de 1 año, pero así morenita, pero parecía como una arpía, tenía cara de arpía, como esas, ya las conocen, que son como parecidas a lechuzas, pero más grandes, que son esas aves carroñeras y también depredadoras. Pero tenía cara así, y la iba a revisar y me hacía una cara y decía, y como que me gruñía, bueno, sí, gruñía. Y le dije a la señora, ay, qué cara tan me pone la niña, ¿verdad? Asusta. Y dice la señora, sí, a mí también me asusta. ¿Así? Y la señora bien risueña, ella era así, gordita, cachetoncita, agradable y risueña. Y la niña sí. Entonces dije, ¿por qué viene así? ¿Quién de su familia es así? Dice, no, pues nadie, aquí todos somos risueños. Y venía así la niña. Y claro, hay factores de todo tipo, ¿verdad? Cómo vivió en el vientre, todas esas cosas, los factores de desarrollo familiar desde chico, durante los 3 primeros años se forma la personalidad del niño y ahí va programándose. Pero sí es cierto, hay casos muy marcados de niños con una tendencia muy positiva y otras muy negativa, pero aquí la única explicación que podría encajar, que por lo menos una lógica, no digamos que es la verdad, es eso de la secuencia de vida. Como ven, somos almas y vemos que aún dentro de una familia con una formación parecida, hay personas bastante positivas y otras bastante negativas dentro de una familia. Y así es. Muy bien. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a irnos a la siguiente parte, ya para presentar el último tema de estos, que es muy importante, y que le puse por nombre optimismo o pesimismo, y es muy importante porque aquí vamos a hacer unas aclaraciones muy valiosas. Y aquí les va la narración para que ustedes la escuchen y después ya nos den su opinión. Y dice así, los pesimistas critican a los optimistas por considerarlos tontos y tienen razón cuando se cae al optimismo ingenuo, porque resulta ilógico y absurdo que estando en una situación muy crítica se siga pensando que todo está bien o que se va a resolver con la sola actitud positiva, que ya va a una situación bien crítica o difícil y, ay, manténganse positivos y verán cómo todo se va a resolver. Eso no ya situación muy crítica ya no basta con eso, ¿no? Sino que hay que hacer alguna otra cosa. Y eso se le llama optimismo ingenuo. Ingenuamente, nada, sí, siendo positivo se resuelve todo, no te preocupes. Sigue siendo lo mismo, gastándote todo y no va a pasar nada. Si te mantienes positivo, todo se arregla. No es verdad eso. Se llama optimismo ingenuo porque ingenuamente se cree en eso y obviamente que no funciona. Y no se trata de ser un pesimista inteligente ni un optimista ingenuo. Lo ideal sería ser un optimista práctico.
o sea, bien ubicado en la realidad. Y ponemos el ejemplo. Si estuvieran en el mar, en un velero, un pesimista, un optimista ingenuo y un optimista práctico, cuando el viento no sopla, el pesimista dice, ya nos fastidiamos porque no sopla el viento y nos vamos a morir. Y se desanima y se queda ahí tirado en el velero, porque el velero se mueve con el viento. Y al no haber viento no se mueve y está en mitad del mar. El optimista ingenuo dice, no se desanimen, algún día soplará el viento. Y se siente a esperar tranquilamente, aunque le pueda venir la muerte por inanición. Él pensando que algún día se va a resolver. Y en cambio, el optimista práctico dice, no hay mal que por bien no venga, muchachos. En lo que llegue el viento, pongámonos a remar. Nos acercamos a una ruta marítima y hasta salimos ganando porque nos ejercitamos. Vamos a llegar bien fortachones. Entonces, se fijan, aquí está el pesimista, ¿verdad? Está el optimista ingenuo, que ingenuamente cree que todo se arregla con optimismo, pero no es así. El optimismo es solamente la herramienta para buscar soluciones, que nos facilita buscar soluciones. Porque como dijo Henry Ford, si tú crees que puedes, estás en lo correcto. Si crees que no puedes, estás en lo correcto. Porque si crees que no puedes, de entrada, ya te bloqueaste y ya no pudiste. Y si crees que sí puedes, no quiere decir con el hecho de que pensar si se puede, ya se resolvió, ¿no? Pero eso te posibilita buscar soluciones de un modo, de otro modo, de otro modo, de otro modo, pensando que sí se puede, hasta que vas a lograr hacerlo, pero de manera práctica, no nada más con puro optimismo ingenuo, sino buscando soluciones prácticas hasta que encuentres una que te resulte bien y te funcione. Y se fijan ustedes, esta propuesta que optimismo o pesimismo, y decimos, pues podemos decir ni uno ni otro en sus sentidos extremistas, ¿no? Y también es muy bueno ser un poco pesimista, pues hay quien dice, pues es que hay que ser un poco pesimista. Bueno, un poco sí. Ver también el lado negativo o lo malo que puede ocurrir. Puede ocurrir también esto malo, como esos factores de riesgo, ¿no? Aquí vamos a hacer este negocio y puede ocurrir eso, pero también puede ocurrir eso. Oye, eres muy pesimista, pues piensa en esa posibilidad también, porque es una posibilidad. Hay que pensar en todo. Pero es el optimismo, el optimista ingenuo nunca va a funcionar bien y el pesimista extremo tampoco va a funcionar bien. Entonces, lo conveniente sería tener un optimismo práctico y realista. Y luego ya para finalizar decimos que si fortalecemos el paradigma de las actitudes positivas, estas a su vez van a fomentar la madurez en nosotros y nos ayudan a abrir el camino hacia una vida más completa, más feliz y llena de realizaciones. Y decimos que si la fe hace milagros y con la fe podemos producir una actitud positiva, esta actitud positiva nos puede llevar hasta el grado de hacer milagros o cosas que parezcan milagrosas, porque se da esa condición que se llama la profecía autorrealizada. Creo que algo va a suceder, y si sigo creyendo que algo va a suceder, lo más probable es que suceda, o le ayudo a que suceda, ya sea en el sentido positivo o negativo. Y si pienso en los milagros que se pueden dar, de hecho se han dado, muchas cosas que parecen milagrosas. Y si para la fe no existen límites ni fronteras, para una actitud positiva no hay barreras infranqueables, ni objetivos inalcanzables. Simplemente no hay imposibles, porque todo es posible siempre y cuando encontremos las condiciones necesarias para lograrlo, con una actitud positiva y pensando que sí se puede. Y por eso nuestro éxito y el impacto que este produce en nuestro entorno está solo a la distancia de una decisión. La decisión de ser positivo, realista y práctico. Porque la decisión de ser positivo y feliz provoca un cambio de actitud y de mentalidad que hace la diferencia entre una persona sin éxito y otra exitosa. Y si acompañamos esto con inteligencia, orden y la determinación necesaria, haremos posible todo aquello que antes nos parecía casi imposible de realizar. Empezamos a modificar todo esto, a capacitarnos hasta que veamos esos frutos en nuestra vida. Pues muy bien, esto
es lo más importante, y aquí terminamos nuestra presentación de esta actitud y mentalidad positiva. Ahora vamos a ver qué nos dicen Mari Rangel y Blanca Estela Guzmán. ¿Qué nos van a decir de esta presentación? ¿Qué encontraron? ¿Qué vieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué pueden ustedes agregar a todo esto? A ver, ¿quién quiere decir primero? Bueno, pues a mí sí se me hace importante lo que usted comenta de una actitud optimista, pero que sea ingenua, porque sí suele pasar. eh, Me toca mucho ver y quizás yo misma he hecho cosas donde he omitido la acción, donde yo también tengo que hacer parte de que todo se vaya creando con optimismo. Por decir, me toca oír mucho que la gente luego dice, no, pues pasa esto, cosas fuertes que les pasan y dicen, no, bueno, es que yo se lo dejo a Dios. Yo todo se lo dejo a Dios, es que Dios se va a hacer cargo y Dios va a hacer cargo. Y digo, bueno, pues cuánta responsabilidad para Dios también. Entonces, yo creo que lo importante es ser optimista, pero también hacernos responsables de las situaciones que nos van ocurriendo, que nos van pasando. Y también lo que decía Mari, sí es muy cierto, el ir alimentando aquel positivismo, o sea, no nada más que me llegue lo positivo, porque puede haber pues puedo ser positiva, pero no por convicción, sino nada más porque me dijeron que así tenía que ser. Entonces la mente se va cultivando, la mente se va haciendo positiva de acuerdo a lo que tú vas escuchando. Eres parte de lo que escuchas, de lo que miras. Entonces, al alimentar tu mente, pues tus acciones van a ser siempre de una manera muy positiva. Esa es mi opinión. Está muy Está bien. muy Sí, bien, sí. se va Va alimentando, alimentando, se va va programando programando, y después ya pues ya actúa de manera automática de esa forma positiva. Sí, muy cierto. Mari, ¿tú qué nos dices de esto que acabamos de comentar, de todo el contenido de este tema que presentamos? Bueno, parece que ya no está presente en este momento. Bueno, a lo mejor le falla un poquito el internet a Mari. Entonces, por lo tanto, pues vamos a dar por terminada esta clase, agradeciendo la presencia de ustedes y su valiosa participación. Pues muchas gracias y que tengan muy tengan muy Muchísimas gracias, doctor. Gracias por todo su tiempo y su espacio y gracias a Mari también. Y pues a los compañeros que no pudieron asistir, pues un saludo. Esperamos que para la siguiente clase puedan acompañarnos. muy bien. muy bien. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, doctor.